Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 33 del Derecho y al Revés por Ecomedios. Acá estamos con Alfredo Popritkin. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches, ¿cómo va todo? Y tenemos un amigo que nos está haciendo la pata hoy, Rodolfo Weinstein nos acompaña, así que le damos la bienvenida. Acá en el estudio lo vamos a hacer intervenir a Rodolfo. Sí, está asustado, pero algo le vamos a hacer decir. De Almirante Brown no habla Rodolfo. Brown, o de Racing. Hombre de la provincia. Bueno, yo los saludo también a Alejandro Drukarov, a Gerardo Subirana, le agradecemos la operación como siempre, a Federico Politi la producción. Y nos pueden llamar también, recuerdan, al 4325-1220, dejarnos mensaje en el 5254-2353. Y bueno, una semana, más que una semana y un día, de una intensidad que casi no nos da respiro, porque estábamos pensando que empieza el juicio a debido mañana el 11-2. Empieza sí o sí, ¿eh? Sí o sí. No zafa. Sí o sí, tal cual. No hubo remedio con el cambio de abogado. Sí. Y el Pata Medina está haciendo un espectáculo en La Plata. Pero bueno, empezamos el programa tan con todo que lo tenemos en línea a un distinguido colega, vamos a llamarlo colega, nos vamos a dar el lujo de llamarlo colega, nada menos que Fernando Carnota, abogado, periodista, autor. Su libro El relato al desnudo, la verdad de la era K, su presencia de tantos años en TN, y podríamos gastarnos la hora del programa presentándolo, pero preferimos saludarlo. Fernando, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andan, Alejandro, Alfredo? ¿Todo en orden? Muy bien, por suerte bien, ahora un poquito mejor con tu voz, y acá estamos en día de mucha lluvia, viniendo hacia la radio, nos agarró el temporal, pero acá estamos firmes y tratando un poco de desentrañar qué es lo que pasa con los tribunales en Argentina, ¿no? Es increíble la cantidad, el maremoto de causas que nos están tapando, que día a día nos se van entrecruzando, pero que no le dan ningún tipo de coartada a los políticos del gobierno anterior, y no se salvan algunos del actual también. Y a propósito de eso, tenemos alguna pregunta para hacerte. En realidad vamos a cambiar totalmente, porque este episodio del Pata Medina nos tiene a todos bastante impresionados. Y queremos alguna reflexión tuya, ¿no? De cuando ordenan aparentemente la detención, antes de que la ordenen, este hombre llama a su gente, se para en el balcón, después se va de la sede. ¿Qué te parece, Fernando, esto? Mirá, es el fin anunciado de un gordo del sindicalismo que vivió de la corrupción durante todos estos últimos años. No lo estoy diciendo yo, sino que son las múltiples denuncias que tiene de los empresarios que fueron apretados desde su gremio, la UOCRA en La Plata, y lo que en definitiva concluye la fiscal con el requerimiento de detención, que es lo que termina ahora con la orden de detención que el juez termina aprobando, ¿no? El juez Armela. O sea que Pata Medina es un personaje que, según todas las denuncias, vivió extorsionando. ¿Qué hacía? Para poder encarar una obra en la ciudad de La Plata tenías que dejar el 30% o el 20%, depende de la magnitud de la obra, y si no, la obra no se hacía. Por eso cayeron los índices de la construcción en La Plata en los últimos tiempos, porque las empresas habían decidido
no construir, no trabajar. Preferían no trabajar en La Plata antes que perder plata, porque terminaban perdiendo plata. Qué disparate, qué disparate. ¿Vos le ves algún paralelismo a la situación del Pata con el Caballo Suárez? Porque hay una idea como de apropiación del sindicato y de uso de la actividad del sindicato en función de toda una cosa medio mafiosa, personal. Absolutamente, porque además no solo hacen uso del sindicato como si les perteneciera, sino que también hacen uso de los trabajadores como si les pertenecieran. Hoy el Pata Medina paralizó todas las obras, los delegados pasaron por cada obra, empezaron a levantar a todos los obreros, le dijeron no trabajan más y hay que ir al gremio, y lo llevaron literalmente al lugar donde estaba atrincherado, que pasó 20 horas atrincherado el Pata Medina. Sí. Digamos, yo tengo audios, que hoy a la noche en el programa los vamos a pasar, en donde se comprueba claramente que fueron traccionados a la fuerza hasta ese lugar. Sí. Y si no, vuelven con violencia y no los dejan trabajar. Sí. El Pata Medina no solo se apropió del gremio, se apropió de la gente también, y además, con el escudo de que defiende a los trabajadores, hace exactamente todo lo contrario. Por ejemplo, el último caso, que yo lo conozco bien, de una empresa que estaba construyendo, haciendo una obra importante en el estadio de Estudiantes de La Plata, tuvo que dejar la obra a mitad del camino porque Pata Medina los extorsionaba tanto que no le cerraban los números y se paró la obra. Tuvieron que echar a 212 personas. El Pata Medina en ese momento, digamos, y con ese caso, en vez de lograr conseguir más puestos de trabajo, lo que logró fue que echaran a 212 trabajadores. O sea, todo lo contrario a lo que pregona. Además de encarecer al trabajador. Seguro, además de encarecer el sector de la economía, en este caso la construcción, de una manera increíble, a punto tal de que muchos empresarios, emprendedores, constructores y empresas que se dedican a la actividad se replanteaban la posibilidad de encarar obras o de seguir adelante con las obras ya iniciadas. Bueno, si con el Caballo Suárez, desde que el Caballo Suárez está preso, los costos de la actividad portuaria bajaron un 25%. Tal cual. Esto es la coima que pedía el Caballo Suárez. El Caballo Suárez desaparece de la escena del negocio de la actividad portuaria y los costos bajan un 25%. Es literal esto. Uno da cuenta, digamos, cómo la corrupción sindical estaba haciendo su juego. Sí. Uno tiene la sensación de que estos casos como el del Caballo, el Pata Medina, son ya el extremo, ¿no? Porque inclusive pasaron varias horas y no hay apoyos políticos a esta conducta, lo cual no deja de ser positivo, como tampoco hubo tantos para el Caballo Suárez en su momento, ¿no? Mirá, el Pata Medina no solo no tuvo apoyos, en realidad, a ver, ahora te voy a decir qué apoyos tuvo. Recién estaba viendo un video que todavía no se conoce, del jefe de la barra brava de Gimnasia, dándole su apoyo en un video que dura 4 minutos, que a su vez es el novio de la hija, de Analía Medina, que a su vez es la que maneja la empresa de catering del Pata Medina, que a su vez es la empresa que, digamos, los empresarios estaban obligados a contratar como servicio de catering para las obras. O sea, todo era un combo explosivo. Bueno, los apoyos no aparecen, excepto este tipo de apoyos del jefe de la barra brava de Gimnasia, y además aparecen aquellos que le empiezan a soltar la mano, porque por ejemplo Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA a nivel nacional, mañana está publicando un comunicado y una solicitada despegando absolutamente la situación del Pata Medina, dejándolo solo. Claro, y sí, porque hay una interna también ahí, ¿no? Pero bueno, está históricamente muy enfrentado con la UOCRA central y con camioneros, ¿no? El Pata Medina. Sí. Fernando, te cambiamos de tema. ¿Alguna impresión sobre lo que mañana va a comenzar supuestamente, que es el enjuiciamiento a debido en la causa de la tragedia de Once? Sacale supuestamente, Alfredo. Por suerte va a comenzar. Sí, digamos, dejémosle un porcentaje. Sí, algún margen hay. Por la duda que aparezca algún problema de último momento, que no se descomponga, por favor, Julito, ¿no? Pero no, la idea es, ya hubo un gran juicio, ya sabemos el sentido de las condenas, que por supuesto no están firmes todavía. Pareciera ser de que, digamos, en su calidad de jefe de toda la actividad desplegada, en cuanto al manejo de los subsidios y la en el caso de
de Once, digamos, lo que ha pasado con la falta de mantenimiento de los trenes y consecuentemente el impacto de todo esto en definitiva en lo que pasó, que es el gran accidente, la gran tragedia con la cantidad de muertos y heridos y demás. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué diagnóstico puedes hacer hacia futuro, Fernando? Mira, yo creo que como primera medida lo que cabe destacar es que la tragedia de Once lo que vino a comprobar en la Argentina es que efectivamente la corrupción mata. Sí. Porque la verdad es que, digamos, la corrupción, que es la plata que se roban, en definitiva va a los bolsillos de los políticos o a los bolsillos de los empresarios corruptos o los sindicalistas corruptos, de los que se la roban, pero en definitiva es plata que no va en obras, ni en mantenimiento, ni en servicios. Con lo cual, digamos, la corrupción termina matando, como fue el caso de Once. Ahora, lo de Devido es un caso aparte. Devido es un hombre que fue y está siendo súper protegido por todo el arco político. Yo digo, a mí me da la sensación que no solo el kirchnerismo, el justicialismo en cierta medida, también hay empresarios ligados a otros partidos políticos, también hay empresarios ligados al actual gobierno y lo terminan protegiendo a Devido porque tomaron de la teta de Devido durante muchísimos años. Sí, sí. Entonces ahora no es tan fácil desprenderse y dejarlo solo. Es perfecto, es correcto lo que vos decís, pero... Sí, yo creo que es así. Y la justicia que tiene todos los bemoles, ¿no? También cómplice y también lenta. Claro, a eso iba. Si le sumamos la dificultad, las grandes dificultades en la investigación que tiene la justicia con la cual contamos, de Comodoro Pi en especial, la falta de, digamos, de conceptos en cuestiones muy contundentes que debieran ser ya bastante desarrolladas a nivel de expertise, de los técnicos en cuanto a demostrar determinadas cosas, el acopio de las pruebas, etcétera, etcétera. Y si le sumamos a esto que el caso de Devido no es un autor directo, él aparentemente no dejó tantas firmas en el camino como para ligarlo directamente con el proceso de falta de mantenimiento de los vehículos. ¿Vos crees que este juicio puede terminar con un efectivo? Con él le va a resultar muy fácil zafar a Devido y a sus abogados. La verdad que no conozco a fondo la causa de la imputación a Devido en este juicio, porque lo conozco, digamos, por rigor periodístico, pero no porque lo haya estudiado en forma particular. La verdad es que no sé si este juicio puede terminar con Devido condenado o con una condena que lo complique realmente. Seguro. Lo que sí sé es que Devido está complicado futuro, seriamente. En todas las causas están complicadas. Digamos, el kirchnerismo es un núcleo central, tanto la expresidenta como su familia, como los más allegados, como Julio Devido, como el núcleo duro, esa matriz que se había armado para llevar adelante un negocio corrupto, dicho por la justicia, no lo estoy inventando yo, el propio juez Ercolini lo define de esa manera. Yo creo que todos están complicados. Devido está mucho más complicado en eso que en el juicio que empieza ahora. Vos sabés que la semana pasada nosotros pasábamos unos reportajes que hicimos en el Congreso sobre corrupción organizado por Fores y la Universidad de Girona, muy interesantes, donde estaban fiscales de Brasil, de Chile, juez español, estaba Di Pietro, bueno, sumamente interesante. Hablamos fiscales con todos, que investigan la corrupción. Tal cual, fiscales que realmente investigan la corrupción y que además la quieren investigar. Y lo que notábamos como un contraste muy, muy fuerte con magistrados nuestros era eso, la vocación, la decisión, la idea de equipo. Pero yo me quedé con un comentario que me hizo la fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile, una mujer joven muy capaz, y que decía, a veces los obstáculos que tenemos es que las defensas de los corruptos son extraordinarias. Y yo le dije, ¿qué quiere decir extraordinarias? Y son lo mejor que se puede pagar. Por lo tanto, tienen mucho más recursos que nosotros, están mucho más preparados que nosotros. Cuando vos decías recién, los empresarios que están efectivamente con mucho temor, porque debido a lo que pidió, hemos dicho nosotros en este programa varias veces, es una celda muy grande por la cantidad de gente que quiere invitar a compartirla. Sí, totalmente. Y de esa parte, vos la mencionaste y yo lo destaco, porque vos lo decís también en radio, lo decís en televisión, hay colegas que lo dicen y que lo dicen muy bien. Ahora en la segunda mitad del programa también vamos a charlar con Claudio Saboya, a quien vos conocés. Hay muchos que trabajan en eso. Pero falta esa mirada hacia los empresarios y parecería como que la corrupción
es tan sistémica que no nos ocupamos mucho de eso, ¿no? Que la corrupción, digamos, la verdad que no tiene una sola pata, no es solo la pata política, es la pata judicial y la pata empresarial también. Digamos, hemos tenido una dirigencia corrupta en todos sentidos, que atraviesa en forma transversal a todas las dirigencias, a la dirigencia sindical, a la dirigencia empresaria, a la dirigencia política, a la dirigencia corporativa de la justicia, absolutamente a todos, digamos, para que la orquesta fuera armónica. Todos tenían que tocar la misma melodía, y lo hicieron bien durante muchos años. ¿Qué pasó? Se empezaron a desajustar algunas notas, y ahora empieza a haber, digamos, a desafinar esa orquesta. Entonces es cuando se empiezan a desajustar las cosas. La verdad es que son todos responsables. Acá no puede haber un solo responsable. Acá hay empresarios que fueron absolutamente corruptos, tanto con... A ver, los bolsos de López fueron la manifestación en superficie de la corrupción del kirchnerismo, pero esos bolsos tienen varios nombres y apellidos, no solo López, que una madrugada decidió, porque estaba con insomnio, salir de la casa y empezar a tirar bolsos arriba para que los agarrara una monjita. Ahora, una cosita vinculada indirectamente con esto. Vos sos uno de los que plantean justamente opiniones independientes en todo esto, y que con todo el criterio de búsqueda de la verdad no te parás en ningún lado de la grieta. Porque varios colegas han mencionado en estos días, vos ves títulos como por ejemplo uno de Eddy Zunino, Pericia Nisman, el magnicidio deseado, o de Fernando Laborda, Nisman versus Maldonado, donde se habla de la politización de estos temas. ¿Cómo podés navegar en busca de la verdad en ese marco de tanto contenido político? Mira, es difícil porque los primeros que tratan de sacarle jugo político a los temas son los mismos políticos. Estamos en campaña y la verdad es que es muy difícil no entender, por ejemplo, el caso Maldonado como un caso que incomoda al gobierno y el caso Nisman como un caso que incomoda al gobierno que se fue. Digamos, como una lectura sencilla, sería casi banal de la situación, ¿no? Porque estamos hablando de un fiscal que, a mi juicio, lo digo yo, por lo que yo conozco, a mi juicio fue asesinado, pero en definitiva asesinado o suicidado, o digamos ese año en que murió, a pocas horas de ir a mostrar las pruebas de una denuncia que había hecho contra una presidenta, algo gravísimo. O sea que es un caso profundamente importante y digamos que marca a fuego las instituciones. Para mí hubo, dentro de todo lo que pasó en la Argentina, de la llegada de la democracia, el caso Nisman es uno de los más graves y conmocionantes a nivel institucional. Realmente, digamos, yo creo que todavía no tomamos conciencia de que un fiscal que había denunciado a la presidenta y a sus colaboradores, a horas de ir a presentar la prueba, aparece muerto en un baño. Y no tomamos ni dimensión del tema. Fernando, además, cuando la denuncia era tan grave como traición a la patria. Sí, tal cual. Ahora, yo tengo una mirada parecida a la tuya. Ahora, nuestro programa se llama Al Derecho y al Revés. Tratamos de dar, digamos, más de una visión de cada cuestión. Y en el caso, por ejemplo, de Nisman, que es un tema de hoy, o de estos días, nos encontramos con algo insólito. Un cuerpo pericial como es el cuerpo de peritos médicos, médicos forenses, de la Corte Suprema da un dictamen y tiempo después, ahora tenemos el peritaje muy fundado de Gendarmería con una conclusión absolutamente, se quiere, opuesta a la anterior. Y en esto meto el ingrediente de la politización al cual hacía referencia recién Alejandro y vos también. ¿Cómo podemos vivir o cómo podemos justificar este ida y vuelta, mecanismo pendular de estar un día opinando una cosa, otro día otra, y cuando todas las evidencias llevaban a lo que vos mismos decís, la apariencia de que todo esto era efectivamente un asesinato? ¿Cómo se puede seguir adelante, digamos, en una sociedad con estos bemoles, con estos cambios? Bueno, es muy difícil cuando, desde chicos nos enseñaron que el ejemplo viene de arriba. Es muy difícil que una sociedad trate de ser ecuánime y caminar por una línea media cuando vos tenés
un hecho tan conmocionante como es la muerte en estas condiciones de un fiscal de la Nación, y a las pocas horas los funcionarios de más alto nivel salen a hablar de suicidio de forma absolutamente irresponsable. Pero peor todavía es cuando a las pocas horas de que estos funcionarios hablan de suicidio, una presidenta en ejercicio escribe en Facebook una nota hablando de asesinato. Sí, entonces, sí, es un delirio. Digamos, estamos con una sociedad histérica desde el punto máximo institucional, entonces es muy difícil empezar a pedir ecuanimidad y análisis y mesura al resto de la gente. Sí, tal cual. Fernando, sabemos que te hemos robado más tiempo del que nos habías prometido. Te agradecemos muchísimo. Ha sido muy bueno poder comentar todos estos temas de actualidad con vos. Te mandamos un abrazo grande. Hasta pronto. Muy bien, un abrazo, y felicitaciones al equipo de producción que me viene persiguiendo por aire, mar y tierra. Sí, son unos leones. Bien, efectivamente. Fede, bien, Fede. Gracias, hasta pronto. Gracias, y mucha suerte. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Tener la opinión de un personaje como Fernando Carnota, de tantos años en televisión, en radio, con opinión propia. Y tiene autoridad, ¿no? Bueno, sí, tiene autoridad porque es un tipo que ha sido muy duro con el gobierno anterior y no tiene ningún problema en seguir siendo duro con cualquiera que haga las cosas que él piensa que están mal. Tal cual, es así. Y recordemos que cómo fue maltratado por la presidenta cuando lo llamó, prácticamente le dijo una usó el apellido que Carnota para decirle marmota. Deformó el apellido para agraviarlo. Que no es una pavada, porque realmente cuando se habla de este gobierno del anterior, hay que ser un poco menos hipócrita y acordarse, ¿no? Si un presidente le dice a un periodista marmota haciendo un juego de palabras con su apellido, ese es un gesto muy autoritario. Tal cual, efectivamente, y él supo, mantenerse, al contrario, utilizó esa título. Cuestión para después titular su libro de esa manera, ¿no es cierto? Así que supo dar vuelta a la cuestión y seguir adelante. Así que nada, nos quedaban unos minutos, aprovechémoslos, porque el programa anterior tocamos, vos estabas recibiendo justo homenaje por tu capítulo en el informe de Poder Ciudadano sobre corrupción y transparencia, y tocamos el tema de las tomas de los colegios con la participación de un psicólogo, de Alejandro Schuchman, que fue muy interesante escucharlo, y de una madre del Pellegrini, pero aparentemente estamos caminando hacia la terminación de las tomas, pero queda mucho por reflexionar sobre ese tema. Sí, yo creo que sobre esa cuestión, la verdad que lamento no haber estado presente o no haber participado en el programa anterior, pero yo creo que acá tenemos un aspecto que no sé si fue lo suficientemente profundizado, y poniéndonos un poco del lado de los muchachos, de los estudiantes, para ir a defender un poco a las minorías, si se quiere, o a los más débiles en esta lucha. Yo decía, porque ellos lo que plantean, en definitiva o en el fondo, me parece, era el tema de las pasantías. ¿Cómo vamos a trabajar en empresas que de pronto pueden estar explotándonos, utilizando nuestra mano de obra barata o gratis directamente, y hacernos pasar por situaciones que no son del todo agradables, no en todos los casos, o en muchas situaciones empresarios pequeños, medianos o los que sean, que se aprovechan de la situación para obtener justamente un rédito de todo eso? Y y yo por supuesto que es una mirada que es discutible, ¿no es cierto?, pero que hay que tenerla en cuenta. Yo al principio me pareció una barbaridad la cuestión esta de las tomas y las razones que la fundaban. Esto, tengo que ser sincero, me pareció terrible, porque uno que ha experimentado la cuestión de las pasantías desde otros ángulos. Me acuerdo en un estudio que tuvimos alguna vez, estudio contable, hemos tenido algún pasante. Mi hija comenzó su actividad profesional o digamos hizo sus primeras armas justamente en un estudio de contabilidad, porque ella terminó siendo contadora, en un estudio que la contrató durante un tiempo y después le dio trabajo en el estudio, y después pasó a una empresa y después hizo su carrera, su vida profesional, y gracias a eso pudo armarse de la experiencia necesaria. Pero claro, hay que tener en cuenta la otra mirada. Me parece que lo que nos falta en nuestro caso en particular son normas o disposiciones
que contemplen estas situaciones extremas. Es decir, se pone en funcionamiento un sistema de pasantías, esto de alguna forma se legisla en una norma, será un decreto, una ley, lo que fuera, pero me parece que hay que no dejar absolutamente abierto el tema para que cada uno haga el manejo que quiera de la cuestión, sino que habría que establecer determinados límites para evitar justamente estos y otros excesos a los cuales nos estamos refiriendo y otros que no estamos teniendo en cuenta. Me parece que hay que buscar el término medio y dejar a todo el mundo más o menos tranquilos. Ahora, yo creo que es bueno el planteo, es bueno, pero vos fíjate que en realidad la discusión de fondo quedó postergada por el tema de las tomas en sí. Es decir, el Ministerio evidentemente no se manejó felizmente porque el proyecto no se difundió como se debiera, no se discutió como se debiera. Del otro lado, hubo un uso político vinculado con lo electoral y todo indica que sí. Hay hechos extremos como las tomas del Buenos Aires y del Pellegrini en solidaridad frente a una situación que ni siquiera va a afectar el año que viene ni el siguiente, porque las pasantías iban a empezar, no sé si ahora se continuarán dentro de 5 años, en el 5º año de vigencia, con lo cual toda esta historia de un planteo solidario, la gran mayoría de los colegios tomados son colegios vinculados con el arte también. Era una cosa, digamos, muy complicada el tema de las tomas en sí. Uh-huh. Y eso desplazó el eje de la discusión de los contenidos y de qué queremos de la educación, que yo creo que ese sí es una política de Estado. Y transmito una breve experiencia personal. En algún grupo de Facebook, vos sabés que yo soy egresado del Buenos Aires, uh-huh. Participo de un grupo de Facebook muy particular, porque son más de 5.000. Un poco pesados. Pesados, diría, sí. Densos, pero donde hay chicos que terminaron el colegio hace muy poco, y habemos algunos que lo terminamos hace algunas décadas. Sí. Y hay de todo ahí. Y por supuesto hay grieta, y muy profunda. Uh-huh. Y lo que costaba enormemente discutir ahí era un mínimo consenso en torno a la educación como política de Estado. Ni siquiera qué hacemos con la educación, sino tenemos que fijar políticas de común acuerdo. Sí. Entonces, yo creo que este es el tema. Vos tenés razón, los chicos están como avasallados o llevados adelante por una sociedad violenta, una sociedad dividida, una sociedad agrietada. Y esta es la lección que nos debería dejar el conflicto. Sí, me parece que en todo esto hay que darle todavía algunas vueltas más a la discusión. Hay que contemplar distintas posturas, no sé si, digamos, de ninguna manera incorporar a los chicos, a los estudiantes, a los alumnos, dentro del grupo de gente, digamos, que participe en la redacción de las normas, para nada, me parece un exceso, pero sí tomar en cuenta los puntos de escucharlos, porque a veces uno quizás estamos muy acostumbrados a poner en marcha normas de distinto tipo y no contemplar situaciones que con el tiempo después terminan desvirtuando la aplicación de las normas. ¿No es cierto? De hecho, vos sabés que yo leí en Alemania, que era uno de los modelos tomados en cuenta para las pasantías, hay mucha discusión sobre el resultado de estas pasantías. Está sumamente cuestionado. Bueno, hay que tomar la experiencia en serio. Sí. Eso es lo que nos falta. Uno siente que nos falta justicia en serio, educación en serio. Tal cual. A mí lo que sí me impactó es una frase que escuché por ahí, y esto ya vinculado con las tomas, pero también con otra cuestión triste que hemos vivido en todo este tiempo, que son los anuncios o denuncias de bomba en las escuelas. Horror. Y alguien que dijo por allí, pero ¿se fijaron que las escuelas tomadas no tuvieron denuncias de bomba? Claro. No sé qué mensaje quisieron transmitir, pero me pareció muy curioso. Es muy fácil, ¿no? Pero bueno, es una realidad pintoresca de nuestra Argentina, de la ciudad de Buenos Aires en particular y de otras ciudades también, y que me parece que esto es un ingrediente que pone sobre la mesa una cuestión fundamental del futuro, la actualidad y el futuro del país, que es la educación. Sí. Para mí es básico para proyectar o diseñar cualquier perfil del país. Es elemental tener un sistema y un proyecto educativo que responda a las necesidades y que contemple absolutamente todas las situaciones
de todos los sectores, los marginados, los que viven, aquellas personas que vivimos en las zonas urbanas, los que viven en los suburbios. Y más en un momento en que los puestos de trabajo van a cambiar sustancialmente, ya están cambiando. Ese es otro aspecto muy importante. Es un tema que vamos a tener que tocar específicamente. Sí, señor. Y nos vamos a la pausa, volvemos con Claudio Saboya en unos minutos. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vistas dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Hola, hola. Bueno, en un país que nos quejamos de todo lo serio que le falta, hay pocas personas tan serias como Gerardo Subirana, nuestro operador. Eficientes, es increíble, señores. Antes que nosotros hagamos los comentarios, ya están grabados y están subidos. Ya está subida la nota a Fernando Carnota, está en el Twitter de la radio, en el Twitter del programa. Al operador, que se llama Gerardo Subirana. Qué grande, Gerardo. Vamos, Gerardo. Impresionante. Así que bueno, tratamos de trabajar con algo de eficiencia y realmente el saludo a Fede también, Politi, de Fernando, que dijo que lo había perseguido lo suficiente como para que saliera. Che, ¿y le damos la bienvenida? ¿Ya están al aire o todavía no? No, me parece que todavía no lo tenemos a Claudio, pero... ¿Qué te parece si nos introducimos en parte de algunos de los temas que nos interesaría tocar con Claudio? Sí, señor. Que desde mi punto de vista, mi visión, mi formación de contador y perito. Parece que no te dio tiempo, me parece. Ya estás ahí, Claudio. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Te saludamos. Alejandro, ¿cómo están los dos? ¿Qué dicen, amigos? Alfredo y Alejandro, acá estamos los dos. Estamos los dos. Ahí te escucho, Alfredo. No te vamos a presentar esta vez, primero porque sos parte de nuestro... Sí. Y además porque sos un modelo que tratamos de seguir, así que... No, pero yo quiero decir que Claudio Saboya, un excelente investigador y periodista, que realmente profundiza y cada día mejora. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Te vemos por televisión, te escuchamos, y te leemos en el diario Clarín permanentemente con notas muy, muy profundas y cada vez mejor redactadas. Pero yo he comprobado que en el caso tuyo me parece que pocos periodistas se esfuerzan por actualizarse en sus conocimientos, participando de las conferencias, dando tu punto de vista, leyendo y estudiando. Por ejemplo, los otros días fuiste un coordinador de la charla que el informe de transparencia de Poder Ciudadano. El informe de transparencia de Poder Ciudadano. Pero días antes de eso, claro, el Congreso de Fores, en donde el juez Moro y el fiscal Di Pietro eran las figuras centrales y vos estabas allí en el medio repartiendo el juego, así que queremos felicitarte por todo eso. Les agradezco muchísimo, por Claudio, supuesto, aclaren a la audiencia y a la gente que nos escucha que son gente muy querida por mí y que, bueno, ustedes retribuyen ese cariño y esa admiración con lo que me dicen. Pero bueno, por ahí sí lo que ocurre, lo que está ocurriendo, y me parece que eso nos convoca a todos, es un estado de efervescencia respecto a las cuestiones de la justicia y de la transparencia como no lo había habido
yo creo que en los últimos 30 años seguro. Seguro. Ahora, yo quiero hacer una pequeña anécdota personal, ya que Alfredo hizo la otra, porque me parece justo hacerla, y me parece que la memoria es indispensable en todos los sentidos. Hace un rato hablábamos con Fernando Carnota, y también caracterizado por su independencia, por su búsqueda de la verdad, y recordábamos el agravio que le habían hecho la expresidenta, llamándolo en su momento marmota, claro. Una cosa penosa. Y yo me acordaba de la descalificación que a vos te hicieron en la Casa Rosada, Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete, que te mencionó por lo menos 5 veces sin darte ninguna posibilidad ni de pregunta ni de réplica como pseudo periodista de investigación. A pesar de estar presente en el auditorio. Estando vos presente en el auditorio y a pesar de los repetidos premios que tenés como periodista de investigación, ¿no? Que en realidad no sería nada raro decirle pseudo jefe de gabinete a quien te lo dijo. Y yo creo que esas reparaciones hay que hacerlas y me parece bien decirlo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, por desgracia, sí, me tocó, como le tocó, ustedes decían, a Fernando, algo que después fue un creyendo, que evidentemente nos trascendía a algunos periodistas con nombre y apellido, sino era un avance contra la información, que los periodistas, bueno, somos primero portadores de eso y después, en cualquier caso, de la interpretación de esos datos, de la opinión, que como toda opinión es discutible y uno puede coincidir o no. Pero el pánico que había era la información, y la respuesta había comenzado a ser, como vos decís, violenta. La anécdota que vos contás pasaron más de 10 años. Claro, pero vos fíjate, Claudio, que al final el tiempo te dio la razón. Sí, porque encima tu denuncia, exactamente por las mismas razones de tu denuncia, la echaron a Piccolotti 2 años después. Pero no solo la echaron, sino que el proceso sigue adelante. Seguramente vos lo tendrás mucho más presente que nosotros. El proceso sigue adelante, pero vos fijate, Alfredo, Ale, que mira, la semana pasada, lo que son las casualidades, la Corte Suprema rechazó un recurso de Piccolotti que todavía no fue a juicio oral. Claro. Recordemos, era secretaria de Medio Ambiente. Sí. La denuncia, que primero fue periodística, después se transformó en una investigación judicial, era por una malversación de fondos desviados para uso personal y gastos, alquiler de aviones privados, cosas que obviamente, comparado con la asociación ilícita para delinquir que hubo y que la justicia ya está comprobando a otros niveles, era pequeño, pero justamente era muy fácil de comprobar, estaba lleno de pruebas ese caso, había multiplicado la plantilla de la Secretaría de Ambiente con todos parientes, amigos, el hermano de la señora Piccolotti, sí, pero amigos de ella, recordemos, Claudio, que habían creado una entidad civil, creo que se llamaba Argeninta, si no recuerdo mal. Correcto. La utilizaba ¿para qué? Para distraer fondos del presupuesto nacional. Bueno, es una metodología parecida a la lo enviaban Río Turbio, a esta entidad que no tenía los controles del Estado y podía manejar efectivo, mientras los fondos del presupuesto nacional solo se debían manejar con cheques. Y de esta manera inventaban gastos, incorporaban expedientes de gastos truchos, falsos, inexistentes, apócrifos, como querramos llamarle, y de esa manera se quedaban con el dinero, se lo apropiaban y quedaban, por supuesto, las rendiciones de cuentas sobre la base de gastos, y el efectivo se lo llevaban. Así que esto, que puede ser una muestra, por ahí no demasiado significativa, en millones de dólares, por ejemplo. Pero se retiró después con las universidades, usaron otros mecanismos, organizaciones civiles, que fueron lo mismo, se triangulaban fondos presupuestarios, corrompiendo a un tercero siempre, las madres de Plaza de Mayo. ¿Y qué manejo? Sueño compartido fue el mismo método que estás describiendo vos, tal cual, por supuesto, con otros actores y con otros volúmenes. Y el de Río Turbio, lo mismo, también algo muy parecido. Turbio igual, ¿cierto? Universidad Tecnológica Nacional. Ahí siguiendo el ritmo demencial que tiene la información, ¿vos pensás que hay alguna chance seria de que prospere el pedido del fiscal Moldes de detención de Julio De Vido por el tema Río Turbio? Yo creo que sí, y como en ese jueguito Tetris, al que por ahí mucha gente que nos escucha alguna vez encontró, que acomodaba figuras geométricas que iban cayendo en la pantalla, y uno tenía que acomodarlas rápidamente para que no se acumularan hasta arriba y se llenara justamente la pantalla y uno perdiera.
Me parece que están lloviendo pedidos de detención, pedidos de desafuero, pedidos de indagatoria. Mañana a las 9:30 comienza el primer juicio oral contra el señor De Vito. Por lo tanto, primera reflexión, si no es este pedido, será el próximo. De Vito va a terminar el año, más que seguro, con 7 procesamientos, los cuales 4 ya están confirmados en Cámara. 7 juicios distintos fiscales, distintos jueces. Ahora, ¿qué pensás vos si esto avanza? Vamos a suponer que la Cámara le da la razón a Moldes y pide el desafuero. ¿Cuál va a ser la respuesta del Congreso? Porque hasta ahora el argumento principal del rechazo del desafuero es que ningún juez lo pedía. ¿Qué pasa si ahora lo pide un juez? No, y bueno, me parece que va a haber un sismo político que de alguna forma, fíjate, cuando los mecanismos previstos en la Constitución funcionan, alguna razón tienen. Les voy a poner un ejemplo de una causa paralela, que son las investigaciones a Cristina Fernández de Kirchner por ejemplo, el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA a través del memorándum con Irán, lo que se está investigando después de la denuncia de Alberto Nisman por el juez Bonadío. Ahora, hay una tesis de fuentes judiciales muy cercanas a la causa de que la investigación judicial tiene que avanzar, pero recién el pedido fuerte para ser procesada y eventualmente detenida, si está entorpeciendo la investigación, tiene que ser cuando ella ya sea senadora. ¿Por qué? Porque estas respuestas tiene que darlas la justicia y la política, el poder judicial y el poder legislativo. De alguna forma, los poderes dialogan con sus decisiones, y aunque la prueba judicial, la prueba del expediente se tramita y se acumula y se interpreta en sede judicial, también el Congreso de la Nación, como casa de la política, como lugar de la democracia, no está mal que dé su respuesta, que dé, con toda la conformación multicolor que debe tener la Cámara de Diputados, o si tocara la Cámara de Senadores respecto al caso de Cristina o de Carlos Menem, por ejemplo, que se opine también desde ahí, como vos decías, Alejandro. Estamos en medio de una campaña electoral donde este tema, a su vez, está presente. El oficialismo, por ejemplo, durante las PASO, o en la campaña de las PASO, salió a pedir el voto para sus candidatos, diciendo, necesitamos más legisladores para poder desaforar a De Vito. Ahora, yo en paralelo... Una cosa es hablarlo en el aire y otra cosa es si esto sucediera en la realidad. Exacto. Ahora, es un muy buen punto, interesante lo que vos planteás realmente. No lo hemos escuchado demasiado en los medios, esto así. Pero en paralelo, Fernando nos decía, Carnota, hace un rato, que las investigaciones avanzan, pero que avanzan poco, por supuesto sabemos, en los tiempos de la justicia, y normalmente contra el que ya no está en el gobierno. Ahora, la pata que complementa todos estos episodios de corrupción, obviamente para que haya coimas alguien las paga, y alguien se lleva a los negocios y alguien factura sobreprecios para pagar las coimas, y ya que estamos le agregamos unos manguitos más porque somos argentinos, no nos vamos a dejar. Lógico. Y esa pata, que vos que tuviste la oportunidad de estar con los fiscales de Chile, de Brasil, hablaste con Paulo Galbao hace unos días, hablaste con Di Pietro, esa pata sistémica, digamos, la pata empresaria en la Argentina no parece avanzar seriamente. No, pero fíjate que ahora empezó a avanzar. Exacto, comparto tu visión. Sí. Le agrego un poquito de noticias. En la causa de AISA, de las obras de AISA, es una de las 3 causas vinculadas con los contratos de Odebrecht. Por ahí me siguen. Planta potabilizadora de AISA en Tigre. Odebrecht es una empresa. Por eso veamos también el camino que tomó Brasil. No es solamente... Hace un rato fue condenado José Dirceu, el hombre, el más fuerte hombre del gobierno de Lula, a 30 años de prisión. 30 años. Wow. 30 años de prisión, ahora a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Fresquita de noticia. Pero junto con Dirceu y con toda la camarilla política, también se investiga a las empresas y se condena a las empresas. Entonces, acá ya fueron citados a indagatoria e inhibidos nada menos que la constructora Roggio. Ustedes sabrán que es una de las más grandes de la Argentina. La más grande de la Argentina, y también se lo citó a Carlos Wagner, más allá de que su empresa es Suco, no es una empresa tan grande, presidente de la Cámara Argentina de la Cámara de la Construcción, y fue, esto ya dicho en todas las causas, el articulador político, el que armaba la SUTE. Bueno, entre tales empresas van a ganar, en esta pierden, salen segundo, pero van a ganar este otro contrato,
junto con debido justamente. Primera causa en la que eso está pasando. Y después está ocurriendo lo mismo en la ruta del dinero K y en otras de las causas que por ahora lo tienen solo a Lázaro Báez como apuntado. Lázaro Báez, claro, ninguno de nosotros lo tomaría como un empresario, porque de hecho es un empresario que no hizo nada como tal. Es un testaferro a los términos de lo que sería un empresario. No existía, pero era el contratante privado de obra pública. La obra pública no se hacía, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero me parece que hay un comienzo en eso, hay un inicio, hay un principio. Yo le quiero me parece que coincido que es el camino que tenemos que seguir fuerte, porque acá pasaba una cosa también, amigos. No había renovación ni en la política, eran siempre las mismas fuerzas políticas y siempre casi hasta los mismos nombres propios que estaban en el poder. Y por supuesto tampoco la había dentro de los contratistas del Estado. Las mismas empresas, con las mismas caras, con los mismos tipos. Entonces, hace mucho tiempo que no entraba el oxígeno en eso. Y ahora el cambio que hubo, si querés, dentro del elenco del Poder Ejecutivo gobernante, también está empezando a causar algún tipo de cambio dentro de la forma en la que se contrata con el Estado, con qué sistemas, todo este tema de las licitaciones por Internet, no hay más pliegos, bueno, eso me parece que va a oxigenar un poco, obviamente. La justicia está para condenar, investigar y condenar o absolver eventualmente a quien corresponda, pero son procesos que van en paralelo. Lo que no podemos es cejar en ese camino, porque rápidamente, un poco trayendo el ejemplo que ustedes mismos decían, con lo que ocurrió en Italia, rápidamente se vuelve a las malas prácticas. Claro, quizás es un dato alentador, positivo, para no estar tan desesperanzados en esta posibilidad de pronto de generar negocios más transparentes y sin estar tan contaminados por temas de corrupción. También no nos tenemos que olvidar que está avanzando el proyecto de ley que ya pronto esperemos que sea ley, que es el de la ley penal empresaria. Absolutamente. Que ese es otro dato. Estos días ya hay una nueva redacción de la comisión respectiva del Senado, ya está en la segunda etapa de la ley, aunque quizás tenga que volver a diputados, pero bueno, ya pasó por diputados, ahora está en el Senado. Está avanzando. Esto era inimaginable 4 o 5 años atrás, ¿no es cierto? Absolutamente. La posibilidad de que una cosa como esta avance. Creo que son herramientas, digamos, la democracia argentina muy débil y todavía en que poco tambaleante, se ha estado forneciendo de algunas herramientas que no tenía. Sí. Por ejemplo, la ley penal empresaria que vos decís que todavía no se mencionó, pero vamos en camino hacia. Sí. Tenemos una ley del arrepentido que no teníamos, que es muy, muy perfectible, hacíamos el muy, pero que está ahí y fue sancionada. Sí, tenemos a mitad de camino la ley de extinción de dominio. Extinción de dominio de los bienes del narcotráfico, ganados con el narcotráfico, la corrupción, que todavía falta que sea tratada y votada en el Senado. Me parece que ese corpus de nueva legislación puede representar un avance, pero otra vez vamos a mirar a la justicia, así que decimos que los poderes dialogan. El impulso fue ejecutivo, el Congreso sancionó algunas leyes, se está discutiendo otras, pero a mi humilde juicio, si no hay juicios orales y condenas o posibilidades inmediatas de que haya condenas, esas herramientas no van a entrar en juego. Nadie va a arrepentirse ante una condena que no va a llegar porque el juicio no viene. Nadie va a pedir o arrepentirse como empresa, por ahí, para usar también la figura de la responsabilidad penal empresaria, o a tener una política de compliance y cambiar ciertas cosas, si es que los pecados cometidos o por cometerse no tienen ningún tipo de sanción. No pasa nada, uno puede seguir la joda. Entonces, otra vez tenemos que volver la mirada y la exigencia a la justicia. Claudio, en la misma línea, porque la justicia no ha dado respuesta no solamente a los casos de corrupción con 14 años promedio, sino a nada menos que la Embajada de Israel, la AMIA, etcétera, etcétera, la voladura de la fábrica de Río Tercero, de la que nos olvidamos demasiado seguido, tan tremenda. Pero te cambio de tema y te paso al caso Nisman. Después Alfredo va a entrar en el tema de los peritos, que lo tiene, por supuesto, como perito que ha sido de la Corte durante muchos años.
muy preocupado y a todos nos preocupa. Yo tengo una pregunta sobre todas estas ramificaciones de las comunicaciones, estos estallidos de las comunicaciones entre personajes tan complejos como Estiuso, Milani, Pocino, todos ellos hablándose a lo loco cuando en teoría todavía no se sabía que había muerto Nisman. ¿Vos crees que por esa vía habrá posibilidad de esclarecimiento de responsabilidades reales? Más allá de si fue un asesinato, que parecería que eso... No, me parece justamente que esto, nosotros lo publicamos en enero del 2016, es decir, ahora justo La Nación lo volvió a publicar hace una semana, pero es información que hace un año y medio que está vigente. Yo recuerdo haberlo hablado, y ya lo puedo decir porque no está más la causa en sus manos, con la fiscal Viviana Fein, que en aquel momento investigaba la causa de la muerte de Nisman. Decía que eso la volvía loca, que no podía entenderlo, claro, no podía entenderlo porque de algún modo se había cerrado a mirar todas las pruebas y todos los indicios que había, y acomodarlos y a justipreciarlos como un fiscal o bueno, como un juez finalmente debe y tiene que hacer. Me parece que lo que vos contás, que son todas este estallido, pero es una palabra que realmente encaja para esto, son más de 15 o 20 llamados entre gente, muchas de ellas adversarios y enemigos entre sí. Falta Sergio Berni, el ministro secretario de Seguridad, que fue el primero después en entrar al departamento donde estaba Nisman muerto. Alberto Massino, otra persona muy clave de la ex-CIDE, que estaba muy cerca de Alberto Nisman y que trabajaba con Jaime Estiuso, etcétera, que hacía también de pivot entre uno y los otros, esto que vos decís, de Estiuso a Milani. Pero si pensamos por un minuto, que tiene que hacer ese sábado, estamos hablando de un sábado de enero, no estamos hablando de día cualquiera, o sea, había vacaciones, licencias, feria judicial, y todo el mundo ese hablándose minutos y cortaba con uno y llamaba a otro. Claramente ahí estaba sucediendo algo. Mientras eso sucedía, la custodia del fiscal Nisman de la Policía Federal desaparecía. La custodia que tenía el fiscal Nisman de la prefectura no estaba. Las cámaras del edificio Le Parc, el más moderno, no funcionaban. Muchas casualidades. Más allá de los resultados de la pericia que vamos a tener y vamos a discutir cuando la conozcamos, las 300 y pico de fojas que fueron entregadas en manos del fiscal Tayano la semana pasada, nosotros tenemos la obligación de leer todo el conjunto de los hechos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánta gente había alrededor de lo que estaba pasando con Nisman, que era la persona más importante de la Tierra, de la Argentina en ese momento, después de haber denunciado a la presidenta de la Nación 4 días antes? Claudio, a propósito de lo que estabas diciendo recién, de las pericias, y es verdad, yo estoy preocupado, ansioso, porque uno formó parte de los cuerpos periciales de la Corte, que suponen o presuponen lo máximo en cuanto a expertise, en cuanto a seriedad, independencia de criterio, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, muy brevemente, a ver si me recuerdo bien, acá hubo una primera autopsia hecha casi inmediatamente después de la muerte de Nisman, a punto tal que ni siquiera esperaron que la ex mujer, la jueza, de alguna manera pudiese designar perito de parte. Se hizo al galope la autopsia sin esperar esa concurrencia. Al poco tiempo, muchas idas y venidas, muchas dudas, avanza la investigación por parte de la fiscal fundamentalmente, y se constituye la Junta Médica, aquella famosa junio del 2015. Exacto, que saca el informe oficial en un sentido y el informe de los peritos de parte, muy prestigiosos, Raffo y el otro perito muy prestigioso, ambos, exacto, Acevedo, en un sentido prácticamente opuesto, contrario. A pesar de todo ello, sigue pasando el tiempo. O sea, uno sigue. Yo en aquel momento creo que algo escribí incluso para Clarín, a instancias tuyas, con tu ayuda, porque me pareció muy muy triste lo que estaba pasando. Quien hace el peritaje inmediato fue un perito ad hoc del cuerpo. Cuando había 8 especialistas titulares, lo hace un suplente, por decir algo así, un perito que ni siquiera había aprobado un concurso de peritos. Él es el que hizo
la autopsia, que era Di Salvo, si no recuerdo mal el apellido, Héctor Di Salvo, y resulta que está por allí dando vueltas el decano del cuerpo y también aparece el director de la morgue, pero ellos no firmaron aquel primer informe. En cambio sí se suman al segundo, que uno esperaba, bueno, rectificarán o ajustarán o complementarán todas las omisiones que ha habido en esa primera autopsia. No, todo lo contrario, un poco reforzaron, fueron exactamente en el mismo sentido que Di Salvo. Y por supuesto, como estaban en mayoría los peritos oficiales, bueno, esa fue la opinión que predominó, a pesar de que Raffo es un tipo muy prestigioso, con miles de pericia en su haber y con una experiencia impresionante. Y bueno, y esto es lo que tuvimos hasta días pasados, en donde Gendarmería emite su informe con, yo diría, con pelos y señales, marcando algunas omisiones graves que hubo en el informe inicial de la Junta Médica, y resulta que sobre eso, bueno, hoy está sobre la mesa. A mí me preocupan dos cosas. Por supuesto, ¿qué va a pasar con la causa de acá en adelante? Pero me preocupa muchísimo esta discrepancia, y que no podemos dejar así cosas tan graves, tan duras como es esta falta de coincidencia y omisiones del peritaje de la Junta Médica Inicial. ¿Qué opinás vos sobre todo esto? Comparto totalmente. Creo que uno de los grandes problemas que afronta la justicia es que la sociedad ya dejó de creerle aún en su capacidad de dar alguna respuesta sobre algo. Entonces, la verdad que mucha gente, como pasa en otros ámbitos, desgraciadamente, de la política y de la sociedad, termina creyendo lo que quiere cuando... digamos, esa cuestión de fe o de fanatismo o de preferencia o de buena voluntad que se inclina hacia distintas posibilidades respecto a los hechos, debería cesar cuando una autoridad judicial dice, bueno, acá lo que pasó es estas son las pruebas, y bueno, será necesario que justamente distintas instancias judiciales evalúen esas pruebas y en referencia a esa evaluación de ENAPSU piden rectificaciones o lo que fuera, pero como nada de eso sucede, todo queda abierto a la libre interpretación de los hechos. Sí, y al deseo de cada uno. Tal cual. Exacto, que es lo peor, es la no respuesta. Claudio, vos sabés que el tiempo en esto es absolutamente tirano, y los muchachos que vienen a hacer el programa de Vélez Radio atrás nuestro, casi siempre les entregamos tarde, así que te agradecemos. Te mandamos un gran abrazo, Claudio. Te agradecemos enormemente, no solo tu participación, sino tu trabajo en nombre de la sociedad, porque creo que lo mereces. Nos vas a tener que mandar la factura, Claudio. Un abrazo grande. Un abrazo para los dos. Hasta pronto. Y lo dejamos a Vélez Radio. Carlos Martino, Diego Guitián, Tomás Amerio. Los muchachos les mandamos un abrazo. Hasta la semana que viene.